Mi nombre es Osnaider Caré, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba, sede Sagún. Dentro del curso de Física 2 en la unidad de magnetismo les voy a hablar sobre este tema. El magnetismo es un fenómeno de atracción o repulsión que se da en ciertos objetos. Bueno, voy a definir un poco términos relacionados como el campo magnético, que es la descripción matemática de la influencia magnética que se da en corrientes eléctricas o materiales magnéticos. Los campos eléctricos, que son los flujos o movimientos de cargas eléctricas que se dan en un determinado conductor. La fuerza magnética, que surge a través de los movimientos de cargas eléctricas. Como les decía, en los imanes más que todo podemos evidenciar un campo magnético. Debemos saber entonces que un imán está conformado por dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿cierto? Y de acuerdo a estos polos y a cómo estén ubicados estos polos se da el fenómeno de atracción o repulsión. En esta imagen que tenemos acá en este plano podemos ver cómo actúan diferentes variables sobre una carga positiva, velocidad, campo magnético y fuerza magnética. Y cómo hallar la fuerza magnética teniendo estos valores. La fuerza magnética es igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. También podemos utilizar esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Utilizando el ángulo de apertura que haya en este caso. Entonces es importante conocer esta formulita para hallar nuestra fuerza magnética. También es importante recordar que utilicen la regla de la mano derecha para indicar hacia dónde está la fuerza magnética, hacia qué dirección. Bueno, vamos a observar estas imágenes, cómo actúa este campo magnético. Miren este campo magnético, ¿cierto? Que es lo que queremos nosotros hablar en esta presentación. ¿Cómo actúa el patrón del campo magnético que rodea el imán, cierto? Sobre sus polos, polo norte y polo sur. Cómo hay un campo de atracción hacia estos polos, cierto, utilizando estas limaduras de hierro. Y en el caso B, el campo magnético entre polos opuestos, polo norte y polo sur, estas limaduras de hierro, como se atraen, se conectan entre los polos, ¿cierto? Entre los polos de los diferentes imanes hay una conexión, mientras que acá colocamos los polos iguales, norte y norte, y hay una acción de repulsión. Las limaduras no se conectan entre sí, sino que se repelan. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es muy importante conocer esto, cómo actúan este campo magnético sobre los imanes, ¿cierto? Bueno, los orígenes de las propiedades magnéticas tienen origen en la configuración electrónica. En cada parte del electrón, un electrón tiene un giro cuántico sobre un eje en un sentido y el otro en el sentido contrario. Se producen dos polaridades opuestas y en la imagen, en los imanes, varios pares de electrones giran en el mismo sentido. Bueno, entonces con este pequeño proyecto queríamos demostrar cómo actúa este campo magnético sobre un imán, o sea, cómo alrededor de ese imán se genera ese campo magnético utilizando pues pedacitos de madera, un imán pequeño y algunos alfileres. Si nos damos cuenta, aquí a nuestro alrededor de este imán está actuando un campo magnético de atracción con los alfileres, ¿cierto? Aquí decidimos no pegar los alfileres al imán para que el campo se observara en la foto. Si se dan cuenta, aquí en esta imagen, cómo actúa o cómo se observa el campo magnético, el magnetismo, que es lo que queremos explicar. Bueno, y vamos a dar las conclusiones
Entonces las conclusiones serían del campo magnético, ¿sí? ¿Cierto? Sabemos que el campo magnético es aquel espacio que rodea a un imán, ¿cierto? Aquel espacio que rodea un imán. Entonces, por aquí en este espacio hay un campo magnético y dentro del cual se manifiestan las fuerzas de atracción o repulsión. En este caso hay una fuerza de atracción con los alfileres. Bueno, también nuestro científico aquí, nuestro físico Faraday señaló que cuando dos imanes se encuentran cerca uno al otro, sus campos magnéticos se interfieren recíprocamente. Cuando un polo norte se encuentra cerca de un polo sur, las líneas de fuerza se dirigen al norte hacia el sur. Cuando se acercan dos polos iguales, las líneas de cada uno se alejan del lado del otro. Sabemos también que el ángulo de declinación de ese ángulo se desvía una brújula del norte geográfico real. Entonces las conclusiones de esto es cómo actúa el campo magnético sobre los imanes, y aquí lo evidenciamos en este corto video.